Bueno, ahora seguimos con Maris Botero. Para mí es un honor presentarla. Aún no la tenemos por aquí conectadita, ya no demora en prender la cámara, entonces la voy presentando. Bueno, Maris es una de esas mujeres también que hace posible este evento. A ella le apasionan los datos, la inteligencia artificial, las matemáticas, pero ¿saben qué también le encanta? Responder preguntas con datos usando Machine Learning y algoritmos de Deep Learning y visualización. Actualmente, bueno, ya les dije, el líder de esta comunidad de ciencia de datos y también de PyLadies Medellín, así que las que quieran también pueden unirse a esa comunidad y siempre está dispuesta a aprender cosas nuevas y a desarrollar sus habilidades, a trabajar en equipo y a construir productos increíbles porque es una tesa en lo que hace. Bueno, ¿qué más, Cata? Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Bueno, antes que nada, darles las gracias a todas las speakers y a las embajadoras por ser inspiración para nosotros. Qué charlas tan increíbles. Muchísimas gracias, chicas, por ese trabajo tan espectacular que están haciendo. De verdad que es demasiado lindo verlas a cada una acá entregando un poquito de su magia, de su brillo y de todo ese talento que tienen para Latinoamérica y el mundo que nos está viendo. Muchísimas gracias. Porfa, ayúdenme en el chat a darle las gracias a cada una de las personas que hacen este espacio posible. Bueno, hoy les voy a hablar de poesía con inteligencia artificial. Mucho gusto, yo soy Maris Botero, para mí es un honor conocerlos y conocerlas. Como Cata les contó, me dedico a meterme en problemas, no mentiras, me dedico a jugar con datos, a hacerme muchas preguntas todos los días con datos y a tratar de contestarlas por medio de algoritmos, por medio de visualizaciones, de modelos complejos y modelar de alguna manera ese mundo que tenemos nosotros, llevarlo a los números y a algo que se pueda traducir matemáticamente. También me gustan mucho las plantas y a veces hago dibujitos. Vamos a hablar entonces de procesamiento del lenguaje natural, que es una área de la inteligencia artificial y de la lingüística que se encarga de entender el lenguaje humano y la interacción que nosotros tenemos con él a través de las máquinas. No solamente de entender las palabras, sino el contexto y su significado. Y todo comenzó en los años 50 con el famoso matemático Alan Turing, que diseñó una máquina de criptografía en la cual él le ayudó a descifrar los códigos nazis y esto contribuyó en gran parte a que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Él desarrolló algo que se llama el test de Turing y planteó que si una máquina hablaba con un ser humano y este humano no era capaz de identificar que estaba hablando con una máquina, se podía decir que nuestros algoritmos habían logrado un nivel de inteligencia. Esto es un hito muy importante y lo cuento porque el procesamiento del lenguaje natural es una medida para decir qué tanto hemos evolucionado en la inteligencia artificial. Entonces, en los años 50 se trabajaba muchísimo con los sistemas expertos. Ahorita tenemos un paradigma que es que los algoritmos van aprendiendo de la información, de los datos, como cada una de las speakers nos ha contado la importancia de los datos, de usarlos en la nube, de usar imágenes, de todos los paradigmas que hay, pero en los años 50 se utilizaba algo que era preentrenar los modelos mediante una serie de reglas, expresiones lingüísticas que nosotros conocíamos para poder tener un resultado. Entonces, imagínate que tuvieras que crear cuántas reglas para poder hacer una interpretación, cuántas reglas necesitamos nosotros para poder programar las excepciones, por ejemplo, que tenemos en el español. Serían muchas reglas. Y en los años 90 apareció algo que es muy interesante, que son las estadísticas del corpus. Corpus es una palabra muy usada en el procesamiento del lenguaje natural
porque nosotros lo que hacemos es recolectar muchísima información, colecciones de textos, para después entrenar nuestros algoritmos. Entonces, lo que se hacía con esas estadísticas era sacar sintaxis, morfología, topología de palabras para tratar de hacer una interpretación de ese texto. Era el paradigma más usado en los 90. En los 2000 aparece el Machine Learning como lo conocemos hoy en día. Digamos que las personas que en algún momento hemos tomado cursos de inteligencia artificial o hemos estudiado estas áreas, empezábamos haciendo sistemas expertos, desarrollando modelos de lógica difusa para tratar de modelar los sistemas, pero ya el paradigma predominante después de los 2000 es el Machine Learning, los algoritmos que usualmente usábamos los científicos de datos, como cada una de las speakers les contó ahorita, que es que nuestros modelos aprendan de la información que le entregamos. Y en los 2015, 2014 aparece ya el Deep Learning, que son esos algoritmos de redes neuronales. Hay un hito muy interesante, ahorita que Laura y Valentina nos hablaban de computación en la nube de ETLs, hay que decir que el uso de las GPUs, las CPUs, revolucionó el mundo de la inteligencia artificial porque se democratizó estos datos y ya más personas podían ejecutar sus modelos. Antes era demasiado complicado poder ejecutar un modelo sin herramientas como la nube. De hecho, uno se demoraba muchos días en correr esos modelos, a veces no tenía los resultados esperados y tocaba volver a hacer todo el procedimiento, esperar un montón de tiempo y pues gracias a todo lo que tenemos hoy en la nube podemos utilizar estos algoritmos y correrlos en muy poco tiempo. Esto es muy importante porque si tú tienes la conciencia de usar esta información y utilizar todos estos algoritmos, todo lo que estás aprendiendo hoy, vas a estar en la línea de tiempo siguiente que está cambiando el mundo. Pero si no lo haces, vas a quedar atrapado en el tiempo. Y vamos entonces al 2014 hasta la actualidad con los algoritmos de Deep Learning, que son los algoritmos, digamos, el estado del arte donde estamos actualmente parados en procesamiento del lenguaje natural, donde se construyen algoritmos basados en redes neuronales y todos estos algoritmos utilizan cómputo de manera distribuida en la nube para hacer predicciones y aplicaciones muy interesantes. Y aunque tú no lo creas, el procesamiento del lenguaje natural ya está en tu día a día. Cuando ingresas a Google y ingresas al buscador, hay un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural, hay un algoritmo del cual ya se está entrenando y se está enriqueciendo con el texto que tú le estás entregando. Además de eso, tenemos análisis de sentimientos. Yo, por ejemplo, ahorita me encuentro trabajando en varias iniciativas de análisis de sentimientos, donde, por ejemplo, si tienes una película o un video, de acuerdo a los comentarios, podemos analizar qué tan positivo o qué tan negativo es la percepción de nuestros usuarios. También tenemos los chatbots que nosotros obviamente ingresamos a una aplicación, queremos saber, no sé, de pronto productos, alguna información que necesitemos, entonces mediante un chatbot podemos comunicarnos y tener una respuesta a esa inquietud que tenemos. Y también hay otra aplicación muy interesante que es la generación de texto, donde nosotros simplemente ingresando una palabra o una frase podemos generar un texto completamente nuevo por la máquina con un sentido gramatical muy interesante. Como lo decía al principito, las palabras son fuentes de malos entendidos. Y es que nuestro lenguaje es difuso, confuso y ambiguo. Si para nosotros que somos humanos y tenemos el contexto necesario, a veces es complicado entender el lenguaje, imagínense lo que es para una máquina. Es por eso que se dice que el procesamiento del lenguaje natural es una área de muchos retos, es una área bastante complicada con muchísimas cosas por hacer. De hecho, es una combinación entre personas que saben de lingüística, que saben de computadores, que saben de estadística. Entonces hay un montón de cosas por hacer y trabajo. Por eso te necesitamos a ti que estás escuchando esto para que podamos seguir desarrollando estas aplicaciones, sobre todo que podamos avanzar también en procesamiento del lenguaje natural en español. Listo.
Bueno, entonces, entre los avances más interesantes que tenemos del Deep Learning, definitivamente nos podemos quedar acá hablando todo el día de aplicaciones, de procesamiento del lenguaje natural, pero lo vamos a dividir en dos grandes grupos: el entendimiento de texto a bajo nivel y el aprendizaje de representaciones. El entendimiento de texto a bajo nivel lo que se encarga es de entender la sintaxis de las palabras, el origen, el sentido, y lo que hace es tareas secuenciales y solamente una tarea. Pero el aprendizaje de representaciones se encarga de tareas multitasking, de hacer unas operaciones, unos artilugios matemáticos que se llaman representaciones, o simplemente es darle valores numéricos, vectores a las palabras y a las frases, de donde tenemos también muchísimas aplicaciones hoy en día que están haciendo cosas muy poderosas y que se consumen estos servicios ya en la web y en muchísimas aplicaciones. Tenemos entonces del aprendizaje de representaciones o modelos secuenciales toda el área de Deep Learning que se está encargando ahorita de hacer las aplicaciones más increíbles en procesamiento del lenguaje natural, y tenemos todo el mundo de las redes neuronales, un mundo gigante con muchísimas aplicaciones y que se usan para un montón de cosas como vimos ahorita. Las redes neuronales secuenciales fueron las primeras que se usaron para procesar y analizar texto, y tiene mucho sentido porque cuando nosotros hablamos, lo hablamos de manera secuencial. Es por eso que se empezó a trabajar las redes neuronales recurrentes. Como podemos ver acá, tenemos una pequeña frase que dice: hoy qué vamos a hacer, y lo que se hacía en la red neuronal era recorrer cada una de esas palabras para poder entender su significado, para después crear una secuencia de texto o analizar o clasificar ese texto. También tenemos otras redes neuronales que son como la evolución de las más sencillas, que son las LSTM, que son redes neuronales de corta memoria, y lo que dicen esas redes es que almacenan información en muy corto plazo. Un sistema de redes neuronales funciona más o menos de la siguiente manera: tenemos una entrada, tenemos un procesamiento matemático y obtenemos una salida. Lo que hacen las redes neuronales de corta memoria es utilizar algo que se llama la compuerta del olvido. Entonces clasifica la información de acuerdo a su nivel de importancia. En los algoritmos de redes neuronales, los pesos o el valor que le damos computacionalmente a esos textos que estamos ingresando es muy importante. Entonces, la compuerta del olvido lo que hace es olvidar cierta información de acuerdo a los pesos matemáticos que tiene. Acá más o menos para que me entiendan un poquito de qué les estoy hablando, es como si nosotros tuviéramos una memoria selectiva y solamente recordamos cierta información, pero esa información está almacenada en nuestro cerebro. Eduardo Galeano decía que la memoria guarda lo que valga la pena, que la memoria sabe más de nosotros que lo que nosotros sabemos de ella, y que la memoria guarda lo que merece ser salvado. Más o menos así funcionan las redes neuronales de corta memoria. Solamente traemos información que necesitamos para procesar ese texto. Entonces, miren que lo que teníamos que hacer con todos estos sistemas de redes neuronales es recorrer cada una de nuestras estructuras de texto de manera direccional, y después evolucionó a recorrerla de manera bidireccional. O sea que recorríamos cada una de esas secuencias, procesábamos esa información, sacábamos lo más importante y ya producíamos nuestra salida, sea que estemos clasificando el texto, sea que queramos producir texto nuevo, que queramos de pronto generar inputs de nivel de importancia de las palabras o clasificación de las mismas. Y ya hemos evolucionado muchísimo a el estado actual de las redes neuronales, que son las redes neuronales transformers, que son un nuevo paradigma, también hace parte del Deep Learning, pero utiliza algo que se llama el mecanismo de atención. El mecanismo de atención lo que habla es que ya no vamos a recorrer estas secuencias de palabras de manera bidireccional,
sino que lo que vamos a hacer es coger las palabras más importantes y no recorrer todo el texto, sino que vamos a traer esas palabras para poder darle un significado. Lo que estamos haciendo es otra vez haciendo todo ese proceso matemático, ese cómputo, pero de manera más inteligente. Eso es lo que se llama mecanismo de atención y es donde estamos en estos momentos trabajando en procesamiento del lenguaje natural. Chari, si quieres, pasas porfa a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, básicamente, ahí estamos, en los transformers, que son las redes neuronales más complejas, tienen chorrocientos mil parámetros para poder construir algoritmos muy interesantes y tienen un montón de aplicaciones que hoy les voy a hablar un poquito de un test de generación de texto, que es cómo a través de un input nosotros vamos a producir un texto totalmente por la máquina, pero que tiene otras aplicaciones también. Esto hace parte del área de la inteligencia artificial creativa, que busca generar una interacción entre las máquinas y el ser humano para poder que los artistas o que las personas que trabajan desde el mundo creativo puedan tener más herramientas para su proceso. Entonces acá tenemos varios ejemplos de texto, no los voy a leer por cuestiones de tiempo, si quieres, Shari, pasa que hay varios ejemplos, simplemente esta es una red neuronal GTPN-Neo que produce texto a partir de los inputs que les estamos entregando. Y acá pues también tenemos unos ejemplos muy interesantes. Esto hace parte de un proyecto que se llama La Máquina del Tiempo, que es una serie de algoritmos que busca hacer una interacción también entre artistas y personas que nos dedicamos al desarrollo de software. Finalmente decirles que este tipo de experimentos en ningún momento buscan que el ser humano sea reemplazado, de hecho busca enriquecer el trabajo de los artistas y de las personas que trabajan en estas áreas creativas y que básicamente, Chari, si quieres pasa, es buscar esas palabras prestadas para entender que las máquinas no entienden nuestros sentimientos, nuestras emociones, los seres humanos siempre habitamos sentimientos de amor y miedo, siempre vamos en esa dualidad y que nosotros somos los que le damos sentido a esas palabras, a ese texto y a las máquinas. Las máquinas y los algoritmos hablan muchísimo de nosotros, aunque no nos demos cuenta, son una extensión de nosotros, entonces qué bonito que podamos crear belleza también con ellos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar al otro lado de mi voz. Ahí les dejo unas referencias. Yo no soy experta en absolutamente nada, pero si ustedes creen que les pueda servir de alguna utilidad, por acá estoy. Maris, muchísimas gracias. Tú dices que no, la humildad siempre de por medio, pero eres muy tesa en todo esto y en cómo aplicar el machine learning a temas de arte y a temas distintos. Entonces, es una invitación también para que todos ustedes busquen eso que los apasiona, para que comiencen a trabajar estos temas que en casi todo se puede